En el mes de agosto del 2014, la paisana Jacinta recibió quizás el golpe más duro por parte de sus detractores, ya que un comité contra el racismo y la discriminación de la Organización de las Naciones Unidas, calificó al programa humorístico de negativo, por representar de forma denigrante al poblador andino, típico argumento que siempre fue usado por sus principales opositores, pero eso no es todo. Además recomendó al gobierno peruano tomar cartas en el asunto e impedir que el programa vuelva a ser retransmitido, complicando las cosas para su creador Jorge Benavides, y para su casa televisiva, Frecuencia Vagina. Bien, considero que en la historia de la comicidad nacional, la paisana Jacinta se ha ganado un apartado especial no solo por su gran popularidad, sino porque aparentemente cruzó fronteras, siendo reconocida en otros países de la región, así que más allá de opinar sobre sus controversias y acusaciones de racismo, aprovecharé para hacerle una crítica en general. Bueno, la paisana Jacinta tiene un origen muy conocido, siendo la protagonista de uno de los sketches que componían el programa sabatino noventero, JB Noticias. El sketch presenta a Jacinta y su vecina Guillermina. Jacinta le cuenta adivinanzas para que se lo entretenga, pero estas tienen doble sentido provocando histeria en la otra. Sin embargo, la respuesta es algo totalmente inofensivo, quedando mal parada Guillermina, y la paisana refunfuñando frases como, la cochinada que te lo tienes en tu cabeza, o el refrán, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Por otro lado, me atrevo a insinuar, que Jorge Benavides copió la idea del sketch que hacía por esas épocas Héctor Suárez, el Negro Tomás, que básicamente era lo mismo, y creo esto, debido a que también se inspiró del superportero de Derbez, para hacer el sketch de la tía Gloria productora. Sin embargo, lejos de ser un simple copión, el mérito de Benavides estuvo en trasladar esas ideas a nuestra realidad, reinventando situaciones, y haciéndolas originales, como lo vemos en las adivinanzas de Jacinta, cuyo fuerte es la calidad interpretativa. Desde luego, se apartó totalmente del humor blanco mexicano, con su estilo adulto y honestamente vulgar. Más adelante, la popularidad de Jacinta se consolidó con otro tipo de sketch de estilo situacional. En estos la paisana realizaba diferentes actividades, pero siempre terminaba siendo el blanco de burlas o maltratos, por lo que se cobraba su revancha de forma algo ingeniosa. Este tipo de sketches definieron la personalidad y características del personaje. Jacinta pasó a ser una especie de mendiga o indigente, quien pedía limosnas, o era vendedora ambulante. También tenía una personalidad noble pero a la vez tosca, sin embargo su mayor rasgo era la paciencia, al poder tolerar todo tipo de burlas y ataques, aunque finalmente su calma era vencida, mostrando su agresividad, golpeando a todos con una vara o palo. Otros rasgos físicos fueron su falta de aseo y pestilencia. Si bien el mérito de Jorge Benavides radica en la calidad de sus imitaciones, también logró hacerse un espacio creando personajes originales, que mantienen vigencia hasta hoy, como Arturito, la tía Gloria, el Negro Mama y desde luego la paisana Jacinta. El caso es, que a fines de los 90 se rumoreaba que algunos personajes de Benavides, dada su popularidad, tendrían su spin-off, o programa propio. Estos personajes fueron la paisana y el Negro Mama. Muy aparte, en el caso del Negro Mama, fue un proyecto aprobado por Frecuencia Vagina, anunciado con un elenco propio, distinto a las otras producciones encabezadas por Benavides y que seguramente contó con algo más que un simple piloto. Sin embargo, el programa nunca vio la luz, cosa que no es de extrañarse ya que no sería el único proyecto cancelado para Benavides. Por el contrario, la paisana Jacinta se estrenó en 1999, siendo ubicada en un día hábil, no recuerdo si martes o jueves, en el horario de las 11 de la noche. El programa tenía una duración de 1 hora y media, y constaba de 2 episodios. La trama era básicamente la prolongación del sketch de situaciones de JB Noticias, es decir, la paisana realizaría diversas actividades, trabajos o cachuelos, como cobradora de combi, grifera, moza, enfermera, entre muchas otras cosas, o también sería el blanco de alguna estafa como el truco de la cascada, robo o falsa acusación, o finalmente, tendría alguna aventura fantaseosa, como viajar en el tiempo, ser secuestrada por extraterrestres, o enfrentarse a Chucky. Aún recuerdo con mucha nostalgia el primer episodio, donde uno de los capítulos trataba sobre un falso sorteo del tesoro de Catalina Huanca, en la cual Jacinta sería utilizada por los estafadores. En fin, el programa fue exitoso y se prolongó durante varios años. Durante ese tiempo la paisana tuvo una gran producción de capítulos, por lo menos más de 300. Sin embargo, hay que resaltar el notable cambio que fue teniendo durante los años, digamos que se fue suavizando, supongo porque el programa se fue orientando más hacia el público familiar.
Además, empezaron a aparecer las primeras controversias y quejas considerables, como la que encabezó la, en ese entonces, congresista de la República, Paulina Arpasi, nativa aymara y representante del departamento de Puno. El cargo político le dio notable respaldo a sus acusaciones respecto a Jacinta y su creador J.B. Estas acusaciones e intentos de censura, generalmente apuntan a un mismo enfoque, que denigra y crean estereotipos negativos respecto al poblador andino, basándose en las características y rasgos de Jacinta, como analfabetismo o pobre uso del idioma español, falta de cultura e ignorancia, tosquedad y torpeza, pésimos hábitos alimenticios e higiénicos, asociación con la miseria y el subdesarrollo, entre otros. Desde luego que Benavides siempre ha defendido su creación, diciendo que el personaje es ficticio y que no alude a nadie, y que al contrario de los mencionados rasgos negativos, Jacinta está cargada de valores positivos como la nobleza, la lealtad y la honestidad. Además que en última instancia, siempre se ha resistido a retirarla, mostrándose reacio, e incluso desafiante al hacerla reaparecer en el actual especial del humor. Sin embargo, estas protestas, que también afectaron al canal, de algún modo lo obligaron a cambiar al personaje. Es por esto que en su corto regreso a las pantallas en 2005, tenemos a una Jacinta más inofensiva, con cambios notables como variaciones en el atuendo, que la harían ver limpia, un dejo menos pronunciado y sobre todo un nuevo enfoque, dirigido a dar lecciones morales o sermones. El humor también se suavizó, siendo cada vez más blanco, con menos empleo de groserías y referencias sexuales, aunque con uno que otro chiste malicioso o en doble sentido. Finalmente La Paisana se dejó de producir y Benavides se enfocó completamente en su programa sabatino. Seguramente muchos de sus detractores cantaron victoria, sin embargo esto no duró mucho ya que el programa no se dejó de retransmitir, o en todo caso salía del aire por cortos periodos, pero siempre retornaba para rellenar algún espacio en la parrilla del canal, ante la salida de alguna producción, o simplemente por temporadas como durante el verano. Y pese a ser repeticiones, el programa mantenía una audiencia considerable, convirtiéndose en un pasivo generador de ingresos, como también lo es Pataclown. Desde luego que con el pasar de los años fueron apareciendo nuevos detractores, como asociaciones culturales, ONGs, y nuevos rostros políticos como la excongresista y actual parlamentaria andina de origen quechua, Hilaria Supa, quizás la mayor detractora en estos años y quien reiteradas veces ha exigido a frecuencia vajilla el retiro definitivo de la paisana Jacinta. Este conflicto obligó al canal a hacer todo tipo de recortes y censuras al programa, sin embargo no fue retirado, simplemente colocaron un mensaje al inicio donde decían defender la diversidad cultural y que el programa solo tenía el propósito de entretener a la familia peruana. Después de varios años y ante el rotundo fracaso de algunas producciones, Frecuencia Perilla negoció con Benavides el regreso de Jacinta con nuevos episodios. Al parecer, Benavides se opuso inicialmente, debido a los problemas y controversias que seguramente no lo dejaban tranquilo, además que la competencia televisiva es ahora más agresiva que hace 15 años, pero finalmente accedió, es así que en marzo de 2014 fue anunciado el regreso de Jacinta por lo alto, teniendo amplio apoyo de la audiencia inicialmente. Estos nuevos episodios retornaron a Jacinta a su esencia, un humor no tan blanco y con algunas groserías. El enfoque era tratar de actualizar a la paisana al nuevo estilo de vida, a usar internet, teléfonos inteligentes, redes sociales, así como enfrentarse a nuevos problemas sociales como el bullying, las extorsiones, tráfico de personas entre otros. Desde luego que los opositores no tardaron en lanzar su grito de protesta, organizando marchas y enviando cartas de reclamos al canal y a los auspiciadores, es así que la marca Colgate retiró su auspicio, reconociendo mediante una carta que lamentaban apoyar a un programa que realizaba prácticas racistas. Lamentablemente en televisión se vive de la propaganda, así que esto de algún modo afectó la producción de Jacinta, terminando sus grabaciones en junio, con alrededor de 66 episodios estrenados. Muchos atribuyeron este final al rating, que cada mes iba descendiendo, pero Benavides reveló que simplemente se cumplió el contrato con el canal, aunque el programa seguiría siendo retransmitido. Así fue hasta que en agosto se hizo público el pronunciamiento de la ONU, mencionado inicialmente. Coincidentemente la paisana Jacinta fue retirada de la pantalla, reemplazada por una producción brasileña. En la prensa han vinculado ambos hechos y es posible que la queja proveniente de un organismo tan importante marque el adiós definitivo de Jacinta.
Bueno, en este punto solo queda opinar respecto al racismo, pero como saben es un tema amplio y complejo, y como solo cuento con 5 o 10 minutos, tendré que ser más directo y solo me referiré al conflicto entre Benavides, Frecuencia Latina y sus argumentos de libertad artística y de expresión, contra los ofendidos, y sus intentos por desterrar el racismo televisivo, censurando a la paisana Jacinta. En general no apoyo a ninguno, porque aunque pienso que ambas partes tienen cierto grado de razón, a la vez tienen argumentos inválidos. Hablemos de los ofendidos. Un problema que tienen muchos comunicadores televisivos o de otros medios, es que cuando hablan sobre el racismo, lo hacen con tal grado de hipersensibilidad, que pareciera que vivimos en medio de un conflicto étnico como en países de África, algo que definitivamente no es cierto. Por eso me pregunto, si somos realmente un país racista, o solo somos un país prejuicioso. Al menos para mí, ambos conceptos pueden ir de la mano, pero no son iguales. Honestamente pienso que somos más prejuiciosos, que abiertamente racistas. Y este prejuicio se debe a muchos factores, como la economía, algo que pasa en partes de Europa con la crisis, ya que la necesidad laboral hace que los migrantes sean peor vistos que antes, reforzándose las viejas ideas de ultraderecha. Para el caso nacional, para mí la principal razón del prejuicio es la ignorancia, ya que muchas veces no sabemos quiénes somos, ni qué nos hace ser peruanos. La identidad nacional a veces se construye sobre cosas tan absurdas, como los logros personales de un deportista o artista, cuyo único vínculo con todos nosotros es la nacionalidad, pero lo admiramos porque levantó la bandera en su momento de gloria. Los señores de asociaciones como Kirapak, realmente no sé qué objetivo lograrán cumplir, una vez que la paisana Jacinta logre ser desterrada de la televisión peruana. Me parece que se están enfocando en un blanco erróneo, porque no creo que este personaje sea un obstáculo para promocionar a los pueblos andinos y amazónicos. Además tengo la sospecha, de que una vez logren desaparecer a Jacinta, irán por otro artista que interprete a un personaje de rasgos similares. Es cierto que inicialmente la paisana Jacinta se construyó de ideas vagas y erróneas sobre el poblador de los Andes, pero muchas de esas ideas ya están desde hace mucho instauradas en el pensamiento, gracias a diversos factores, como la educación que proviene del propio Estado. Por experiencia personal les puedo decir que en el colegio nos enseñaron que los nativos andinos siempre fueron maltratados por los españoles, que les robaron, los explotaron, los marginaron y los trataron como animales, cosa que no es cierta del todo. Sin embargo, esto nos crea una idea de inferioridad y lástima hacia ellos, porque son personas que sufren, que siempre tienen necesidades, vinculándolos con la pobreza y la miseria. Evidentemente eso está muy alejado de la realidad. Como siempre salta la propuesta de la reivindicación, y hay muchos factores que demuestran la grandeza del poblador andino, ya que están cargados de rasgos culturales, como expresiones artísticas, formas de vida, tecnológicos y el legado arqueológico. Lamentablemente no todos estamos al tanto de eso. Pero me imagino que Kirapak y otras ONGs tienen esa misión por encima de cualquier cosa. Me imagino. Centrándonos en la paisana Jacinta, pues me parece perfectamente criticable, sin embargo, en mi caso la crítica no iría primero por el tema del racismo, de hecho, el racismo me parece algo secundario. Lo que yo principalmente criticaría, sería el enfoque al que está dirigido y las acciones que tomó Frecuencia Latina, para seguir promocionándolo. ¿Recuerdan que mencioné que la paisana Jacinta fue estrenado en el horario de las 11 de la noche? Bien, eso obviamente significa que el programa era para adultos. Y no hay que explicar mucho, está cargado de lenguaje obsceno, referencias sexuales y temas adultos. Lo curioso es la forma como el canal intentó infantilizarlo, colocando pitillos en las groserías. Aunque hay que comprender que esto fue debido a la demanda, ya que el personaje es ampliamente aceptado y querido, especialmente por el público infantil. Sin embargo, hay que ser honestos, ¿cómo puede ser infantil un personaje que trata a los demás de cojudos, pendejos, huevones y putas? Además que constantemente hace referencia a que la quieren ultrajar sexualmente. En ese caso tanto el canal como Jorge Benavides demuestran tener una doble moral, ya que hicieron todo lo posible por vender el personaje como si este fuera algo inocente y apropiado. Incluso hubo un proyecto que estuvo muy avanzado pero fue cancelado, donde Jacinta y un ratón gigante llamado Mantecoso, representarían algunos cuentos infantiles, como ocurrió con algunos episodios del Chapulín Colorado.
Y aunque nunca se vio en pantalla, no fue descartado del todo, ya que Benavides lo utilizó en su espectáculo circense de esas épocas, en donde vemos a la paisana infantilizada e inofensiva. Con respecto al racismo, es cierto, Jacinta fue construida de ideas vagas, pobres y que demuestra una gran ignorancia. Yo me pregunto, ¿qué cosa caracteriza al poblador andino? Criar llamas, plantar papas, bailar guainos, comer pachamanca y cuy, o no tener dientes ni una buena higiene. Bueno, esas son cosas a las que Jacinta inicialmente hacía referencia, y que claramente conforman un estereotipo propio de ignorantes. Entonces en ese sentido pienso que puede ser justa la protesta. Sin embargo, quejas como la de Paulina Arpasi en esa época, solo lograron que la paisana Jacinta se suavice y vaya dejando esos rasgos, tal como lo expliqué al inicio. Por ejemplo, en su regreso del 2005, no solo le cambiaron el atuendo y le dieron expresiones neutrales, sino que retiraron la palabra paisana del título. Eso para mí ya es un gran logro, ya que por presión hicieron modificar a Jacinta, sin embargo eso no les bastó a sus detractores y no pararon hasta paralizar completamente la temporada. Sin embargo, hay un argumento al que no se ha recurrido, y esto lo menciono porque salió de la propia boca de Jorge Benavides. Se supone que la inspiración para crear a Jacinta fue cuando Benavides se encontraba en un cruce de avenidas y una mujer se le acercó para pedirle una limosna, al no corresponderle la mujer lo insultó, y este en lugar de molestarse le causó gracia porque vio en esa mujer a la paisana Jacinta. De aquí podemos sacar dos reflexiones. Primero, que la paisana Jacinta no es un personaje ficticio como muchos de sus defensores dicen, porque se basó en alguien real para crearla. Y segundo y más importante, que al estar inspirado en un personaje real y concreto, es incorrecto generalizarlo como dicen sus detractores, con el típico argumento que denigra a las mujeres andinas. Porque finalmente la paisana Jacinta representa a un personaje marginal de la capital y me imagino de otras ciudades populosas del Perú, y seguramente en otras partes de Latinoamérica andina. Cuando pasamos por algunas calles de Lima, especialmente del centro, vemos a este personaje sentado en las veredas, una mujer con vestiduras andinas, quien a veces tiene un niño en su regazo y además pone un sombrero entre sus faldas para que depositen monedas, o simplemente vende caramelos. Creo que los que viven en Lima ya saben a qué me refiero, y sí, es un personaje marginal de nuestra ciudad, así como lo son los pirañas, los locos calatos, las barras bravas, o los drogadictos que limpian lunas en las avenidas. Y casi la mayoría de estos personajes han sido retratados en la televisión u otros medios. ¿Por qué menciono esto? Pues porque si gente como los de Quirapac, denuncian que la paisana Jacinta es una ofensa contra el poblador andino y sobre todo a la mujer, es como si dijeran que todas las mujeres andinas vienen a Lima a hacer lo que hace Jacinta, es decir, mendigar. Así lo entiendo yo. En resumen, la paisana Jacinta es una construcción marginal con dotes humorísticos, que curioso igual que el Chavo del Ocho. La gran diferencia está en que Jacinta es tremendamente vulgar, y como expliqué, ese es para mí el principal eje de crítica. Lo demás es gente hipersensible y ardida, que obligaron a convertir a Jacinta en un personaje plano e insípido. Finalmente, no sé de qué sirvió tanta protesta si el humor peruano está prácticamente en vías de extinción. Con un solo programa actual que encima fue reestructurado y recortado, la comicidad peruana nunca había tenido un estado tan precario, siendo rebasado por formatos mierdosos y contenidos puramente morbosos. Protestan por racismo, pero la televisión se degenera más en contenidos estúpidos, que contradictorio. Y recuerden que si aguantaron hasta aquí, dejen comentarios.